conocer por qué es importante vacunarte contra influenza en tiempos de COVID-19? Bueno, pues te invito a quedarte con nosotros porque aquí resolveremos todas tus dudas con respecto a la vacunación contra influenza ahora que ya empezamos la temporada y con la presencia también de SARS-CoV-2, quien es el causante de COVID-19. Hola, soy Julissa Rodríguez, médico y especialista en vacunas y hoy en Embajadores por la Vacunación revisaremos juntos el porqué de la importancia de vacunarse en cada temporada contra influenza y las complicaciones que puede llevar esta enfermedad. La idea de este Facebook Live es ir resolviendo todas esas preguntas que tienes, por lo cual te invito a escribirnos en este momento para que al final, con nuestra invitada del día de hoy, las vayamos resolviendo. Les comento que soy doctora, pero también mamá. Tengo 2 hijos, una niña y un niño, y a la edad de 4 años a mi niña le dio influenza, por lo cual es un tema que es algo sensible para mí y aprendí lo importante que es la vacunación, sobre todo para proteger a lo que más amamos. En unos minutos más estaremos platicando con una experta en el tema, quien nos compartirá el por qué es importante vacunarnos contra influenza y nos dará algunas recomendaciones para esta temporada. Aprovechemos de este espacio con la doctora. Qué mejor que estar preguntándole al especialista. Y bueno, para todos aquellos amigos que nos están viendo, comparte esta transmisión. Todos estamos en riesgo de enfermarnos con el virus de influenza, así que será una charla de suma importancia para todos. Vayan escribiendo todas sus dudas en el chat y en la última parte de este live, nuestra experta nos resolverá muchas de nuestras preguntas. Pues muy bien, vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy en Embajadores por la Vacunación. Ella es infectóloga pediatra y cuenta con amplia experiencia clínica y también como profesora de la subespecialidad de infectología pediátrica en el Hospital Universitario de Nuevo León. Ella es experta en vacunas y en muchos temas relacionados con infecciones. Doctora Denise Vaquera, muy buenos días, bienvenida a esta sesión. Es un placer tenerte en esta transmisión de Embajadores por la Vacunación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctora Julissa? Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí con todos ustedes hablando de un tema tan importante y sobre todo esta temporada. Muchísimas gracias. Como te digo, es un placer tenerte en este espacio. Y bueno, doctora, el día de hoy queremos conocer por qué es importante vacunarnos contra influenza y qué pasa en cada temporada con este virus. Pues, doctora Denise, me gustaría empezar a hacer la primera pregunta. ¿Cómo ves? ¿Comenzamos? Claro que sí, comenzamos. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues cuéntame, doctora, ¿cuándo empieza la temporada de influenza? La temporada de influenza comienza generalmente por octubre, noviembre, se empiezan a ver los primeros casos. La temporada otoño-invierno es la marcada en el hemisferio norte como la temporada de influenza. Entonces, esta podemos esperar que se encuentre desde octubre a marzo, extendiéndonos a veces hasta mayo. Entonces, es muy importante que en esta temporada nos vacunemos contra influenza. Ok, entonces prácticamente ya estamos dentro de la temporada de influenza. Y algo, doctora, a destacar es que se le llama así porque es cuando se encuentra más presente el virus, está circulando y por lo tanto pues hay más contagios, más casos y como bien mencionaba, generalmente en el hemisferio norte donde se encuentra México, pues estos virus empiezan a circular a partir de octubre hasta marzo del año siguiente. Y bueno, algo también que me gustaría comentarles a nuestros amigos, doctora, es que pues es una enfermedad estacional, coincide con esta entrada de otoño, sin embargo, los mayores picos se presentan durante el invierno. Doctora, Por supuesto. pues ya nos quedó claro, estamos en plena temporada de influenza, ya comenzó. Aquí, doctora, ¿por qué sería importante vacunarse contra influenza? Bueno, es muy importante vacunarnos contra influenza en cada temporada
porque esta vacuna va a disminuir el riesgo de gravedad, hospitalización y muerte en todos los grupos de edad. Entonces es muy importante vacunarnos precisamente para prevenir complicaciones por el virus de la influenza. Si bien, como ya comentamos lo de la temporada de influenza, hay muchos virus que también circulan, pero influenza es el único virus que está en la temporada que podemos vacunarnos y prevenir complicaciones. Entonces tenemos que vacunarnos al inicio de cada temporada para evitar complicaciones. Perfecto, entonces, pues influenza no es cualquier resfriado o gripita, es una enfermedad Por supuesto. Que puede ocasionar complicaciones y poner en riesgo la vida de nosotros y de nuestros seres queridos. Entonces, por eso es importante pues vacunarse en cada temporada, que como ya mencionamos, ya inició, ya estamos dentro de la temporada. Y doctora, ¿por qué me tengo que vacunar contra influenza en cada temporada? Porque veo que es una vacuna que se tiene que poner en cada temporada. ¿Por qué no solamente una vez en la vida me vacuno? ¿Por qué, doctora? Así es muy importante lo que comentas, doctora, porque la vacuna malamente se dice anual, porque no es anual, es por temporada. Okay. Entonces, cada temporada los virus de influenza circulan diferentes cepas, porque este virus tiene la capacidad de mutar. Por lo cual, cada temporada de influenza, el contenido de la vacuna es diferente según Okay. los virus que vayan a estar circulando, las cepas que vayan a estar circulando. Entonces, si ahorita nos vacunamos en octubre del 2021, nos va a cubrir prácticamente toda esta temporada de influenza hasta marzo o mayo del próximo año. Si nos vacunamos, por ejemplo, en enero del 2021, o sea, a principios de este año, esa vacuna es diferente a la que está en este momento o la que va a iniciar en este momento la campaña de vacunación, que por cierto inicia el 3 de noviembre en Secretaría de Salud y va a estar a disposición de todos nosotros en medio público. Entonces, es muy importante saber que esta vacuna del 2021-2022 es diferente a la del año pasado 2020-2021. El contenido es diferente, por eso todos nos tenemos que vacunar en cada temporada. Perfecto. Entonces, como bien dice, doctora, los virus de influenza cambian constantemente. Entonces, por lo cual, cada temporada la vacuna se actualiza, conteniendo pues esta protección para estas nuevas cepas que están circulando. Entonces, pues sin duda, doctora, muchas personas sí tienen esa idea de que con haber recibido una vacuna es suficiente, ¿no? Incluso como bien mencionaba, a veces puede causar confusión porque como bien puntualmente lo mencionó, si yo me vacuné en marzo de 2021, pues era con la vacuna de la temporada pasada. Entonces esa ya no me está cubriendo para esta que está iniciando. Entonces por eso es importante que en cada temporada, en cuanto esté disponible la vacuna, pues tenemos que ir a buscarla. Entonces para estar bien protegidos, aunado que al pasar de los meses, la protección que genera esta vacuna, pues se va perdiendo. Entonces, por esas dos razones, tenemos que vacunarnos en cada temporada. Pues doctora, ya estamos algunas personas conectadas en este momento, a quienes pues les doy muchas gracias por ayudarnos a compartir este Facebook Live. Como ven, pues el tema es sumamente interesante. Estamos platicando de la importancia de vacunarnos contra influenza en cada temporada y estamos aquí para resolver todas tus dudas al respecto. Así que por favor, escríbenos en el chat. Doctora, una duda que tenemos frecuentemente es esta cuestión de quiénes y cuándo debemos de ser vacunados contra influenza. Es una muy buena pregunta. Idealmente, todos tenemos que estar vacunados. Lo más importante es que vacunemos también a los grupos de riesgo. Las personas desde los 6 meses de edad, los bebés desde los 6 meses de edad en adelante se pueden vacunar. Y los adultos mayores de 60 años son otras personas de riesgo y también se tienen que vacunar. Las personas que tienen alguna comorbilidad, es decir, cualquier enfermedad,
como diabetes, puede ser enfermedad cardíaca, asma, que es una pregunta muy frecuente. Es que tiene asma, no lo puedo vacunar contra influenza. De hecho, es recomendado, súper recomendado, que las personas con asma se vacunen contra influenza. Mujeres embarazadas también son personas de riesgo y tienen que vacunarse contra influenza para prevenir complicaciones. Entonces, los grupos de riesgo, principalmente niños mayores de 6 meses a 5 años de edad, adultos mayores de 60 años, personas con alguna comorbilidad, son las personas que tenemos que vacunarnos contra influenza. Muy bien, doctora. Y bueno, Y como otra cosa bien, muy importante, adelante, perdóname, doctora, una cosa muy adelante. importante también es que los niños, hay muchos estudios incluso, en donde se ha visto que los niños en edad escolar, los niños que están en primaria, que ya se consideran como no de alto riesgo, son transmisores muy altos de la enfermedad de influenza, del virus de la influenza. ¿Por qué? Generalmente son las personas que son más activas socialmente. Van a la casa de los Okay. abuelos, van a la casa de los primos, van a clases fuera de la escuela, van a la escuela, van a la casa con la familia, en donde la familia pues puede estar mamá embarazada, con los hermanitos chiquitos, etcétera. Entonces es muy importante también vacunarse todos para que podamos disminuir la transmisión de este virus en la temporada de influenza. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Entonces, todos tenemos ese riesgo de enfermarnos de influenza. Sin embargo, la vacunación actualmente pues está dirigida en estos grupos que de cierta forma tienen un mayor riesgo a complicarse. Como Así mencionó la es. doctora, a partir de los 6 meses hasta 5 años, mayores de 60 y personas que tengan alguna enfermedad de base. Doctora, en cuestión de los niños, por ejemplo, de 6 meses hasta 9 años, algo que quiero destacar es que si es la primera vez que van a recibir la vacuna contra influenza, pues aquí tienen que recibir 2 dosis, doctora, 2 dosis espaciadas de 4 semanas. Una vez que se le pone estas 2 dosis, ahora sí, en las temporadas subsecuentes, pues le tocaría una dosis. Ya para mayores de 9 años, pues prácticamente es una dosis en cada temporada. Y como ya mencionó la doctora, pues es importante vacunarnos para evitar las complicaciones y el riesgo, ¿no? De llegar a una hospitalización o incluso a la muerte. Y bueno, doctora, algo que también me gustaría preguntar, que ahorita nos comentaba con respecto a esta cuestión del regreso a clases, que está reciente, de hecho. Doctora, ¿por qué sería importante, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿por qué sería importante vacunar a mis hijos, doctora? Muy bien, es muy importante vacunar a nuestros hijos precisamente para evitar complicaciones en esta nueva movilización social, o más bien que está reiniciando la movilización social. Los niños están entrando a la escuela. Hay niños que por supuesto son menores de 5 años que tienen riesgo, como ya lo comentamos, que tienen que estar vacunados para evitar complicaciones, hospitalización, necesidad de ventilación, incluso hasta la muerte. Entonces, por eso es necesario vacunar a nuestros hijos. Tenemos que evitar complicaciones si es posible con la vacuna. Claro, sin duda, y como bien dice, pues son los que mayor contacto social tienen, conviven con más personas. Ahora que regresaron a la escuela, bueno, con sus compañeritos, con las maestras, regresan a casa y ahí mismo pudieran ellos transmitir el virus al resto de la familia y de la comunidad. Entonces, sabemos que los pequeñitos, pues ahorita la cuestión del cubreboca, pues ya lo dominamos de cierta forma y eso también ayuda a disminuir la transmisión de influenza. Sin embargo, pues son pequeñitos y son los que propagan el virus de influenza entre el resto de la población. Entonces, si tu pequeño, si tu hijo está en estos rangos de 6 meses a 5 años o si tiene alguna comorbilidad, pues es importante que acudan a vacunarse. Doctora, pues sin duda estamos en esta reactivación, ¿no? De actividades, gente que también estábamos en casa, pues prácticamente ya estamos regresando a nuestros lugares de trabajo, por lo cual pues esto nos pone en riesgo, doctora. Y doctora, me gustaría también compartirle una pregunta que considero también muy frecuente sobre la vacunación durante el embarazo. Cuando estamos embarazadas, pues de cierta forma nos da miedo pensar que pudiera
ponernos en riesgo el hecho de vacunarnos, ¿no? Tanto a nosotros y principalmente al bebé. En ese sentido, doctora, ¿es seguro que una mujer se vacune durante el embarazo? Aquí hablando específicamente de influenza. Muy bien. No solamente es seguro, es necesario y súper recomendado que una mujer embarazada se vacune contra influenza. Dos motivos. Una, protección a mamá. La protección a mamá, por supuesto, como es un grupo de riesgo, la mujer embarazada va a proteger de lo que ya hemos comentado, complicaciones, gravedad, necesidad de ventilación mecánica, el ingresar a terapia intensiva, incluso la muerte. Él también la va a proteger a parto prematuro causado por alguna situación de este tipo. Entonces, mujer embarazada es necesario que se vacune. Y el otro punto es la vacunación en el embarazo como protección para el recién nacido o el bebé estando en el útero. Recordemos que la vacunación la vacunación inicia hasta los 6 meses de edad. Si nosotros vacunamos a una mujer embarazada durante la redundancia, a este bebé le vamos a conferir protección los primeros meses de vida en donde no lo podemos vacunar. Entonces, mamá embarazada vacunada contra influenza va a transferir anticuerpos al bebé. Entonces, esto lo protege de parto prematuro secundario a mamá enferma por influenza, peso bajo al nacer también en consecuencia y por supuesto los anticuerpos que van a formar los recién nacidos. La vacuna contra influenza se puede poner en cualquier trimestre del embarazo. Siempre es importante recordar que en el embarazo nos tenemos que vacunar y que no están contraindicadas y las vacunas que van de cajón en el embarazo, influenza es una de ellas. Entonces, no dejen pasar la posibilidad de ustedes protegerse y proteger también a su bebé en cualquier trimestre de embarazo. Entonces, cualquier mujer embarazada que esté ahorita, bueno, gestando, es importante que en esta temporada vaya lo más pronto posible a vacunarse, recordando que ya va a iniciar la vacunación en todo el país. Así es, doctora. Ya el 3 de noviembre va a estar disponible la vacuna. Entonces, pues muy claro el mensaje. Si estás embarazada, pues tienes doble razón para vacunarte, para protegerte a ti, para proteger al bebé. Y no importa en el trimestre del embarazo, en el mes del embarazo que te encuentres. Es importante que te vacunes en cuanto esté disponible la vacuna y esto para disminuir el riesgo de complicaciones. Como decía la doctora, una mujer embarazada y si también le sumamos algún tipo de enfermedad de base, asma, pues obviamente el riesgo va a ser mucho mayor y esto la puede llevar a hospitalización. Obviamente un pequeñito que nace antes de tiempo, pues también es más susceptible a otras infecciones, doctora, ¿no? Se puede Por complicar. supuesto. Entonces, por eso es importante que vayan a vacunarse en cuanto esté disponible. Y bueno, doctora, esto es era una de las barreras también que se tiene o estas ideas erróneas, ¿no? Alrededor de la vacuna de influenza, ¿no? Este miedo cuando estás embarazada a vacunarte. Sin embargo, bueno, también existen otras barreras o mitos en relación a esta vacuna. Entonces, pues me gustaría que nos resolvieras algunas para ir rompiendo pues todas estas ideas o barreras que tenemos y pues dejar bien claro esta cuestión de vacunación contra influenza. Entonces, doctora, ¿puedo al momento de ponerme la vacuna, esto pudiera provocarme que me enferme por influenza? De las preguntas más frecuentes que pueda haber. Es un gran mito y tenemos que acabar todos con ello y poder decir la verdad científica, no lo que me han comentado y lo que forman mitos. Es muy importante saber que la vacuna contra influenza contiene virus inactivado. Eso quiere decir los virus están muertos, no contiene virus vivos, por lo cual es imposible que te provoque influenza o te provoque enfermedad. Entonces, esto que quede clarísimo porque hay muchas personas que cada año ponen la excusa es que me va a dar una gripa muy fuerte, me voy a resfriar de manera muy fuerte. Entonces, no es posible. Esto
Y por supuesto el tener influenza no se compara con los días perdidos laborales, los síntomas que se presentan, 7 días, la fiebre alta, por supuesto. Esto no sucede con la vacuna contra influenza. Es segura y no te va a producir ninguna enfermedad de tipo influenza o resfriado. Perfecto. Y bueno, algo a destacar es que es una vacuna pues hecha con un virus inactivado, totalmente muerto, y lo que hace es pues realmente pues engañar a nuestro sistema de defensas para que pues obviamente produzca estos anticuerpos que van a ser los que nos van a proteger cuando tengamos pues ese contacto con el virus. Entonces, no tengan miedo a vacunarse, es una vacuna segura, efectiva, que te va a proteger sobre todo de las complicaciones, que eso es sumamente importante, y a lo mejor soy repetitiva, pero me gusta como resaltar esta razón de ser de la vacuna contra influenza, que nos va a evitar pues el llegar a hospitalización o incluso a la muerte. Y doctora, muy relacionado a esta pregunta que le acabo de hacer, que es muy, muy constante, es un mito que ahí tenemos que romper. La vacuna como tal puede provocar efectos adversos, efectos secundarios al momento de ponérmela. Muy bien, sí. Es posible que pueda producir algunos efectos adversos como cualquier vacuna o como cualquier medicamento. Los efectos adversos más frecuentes son los locales, es el dolor y el enrojecimiento en el sitio de la inyección. Esos son los efectos adversos más frecuentes. Esto sucede y puede pasar, puede durar entre 24 y 48 horas. Estos son los efectos adversos más frecuentes que nos vamos a encontrar. Entonces, sin problema, no tiene nada que ver el padecer influenza, el tener una reacción local de dolor, ¿verdad? Que es fácilmente tratable y que va a durar 24 o 48 horas, por supuesto. Y sin duda esto pasa con casi todas las vacunas, ¿no? Como bien Claro, mencionaba, a nivel local, pues estamos ahí haciendo un piquetito, entonces pues es normal que nuestro sistema reaccione, ¿no? Y al final pues, lo que estamos haciendo es eso, despertando nuestro sistema inmunológico para generar todas estas defensas, pues para estar bien protegidos. Pero como bien dice la doctora, los efectos son pasajeros y nada comparados con el cuadro de influenza. Así que vale la pena estar ahí 2 días a lo mejor con el dolorcito en el brazo, pero bueno, se les va a quitar, no tengan miedo a ello, ¿no? Y doctora, ahorita que pues estamos también nos estamos vacunando contra COVID-19 y algunas otras vacunas, ¿puedo aplicarme la vacuna contra influenza al mismo tiempo que con otras vacunas? ¿Usted qué opina? Es también otra de las preguntas más frecuentes que encontramos o que al menos encontramos con pacientes, con cualquier persona, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. La vacuna contra influenza se puede administrar de manera simultánea con otras vacunas. Se puede administrar al día siguiente de administrarse cualquier vacuna, o se puede administrar una semana después, un mes después, un determinado tiempo para aplicarte la vacuna contra influenza o aplicarte otra vacuna después de que te aplicaste la de influenza. Entonces, no pospongamos vacunas, porque por supuesto, esto lo llamamos en medicina como oportunidades perdidas de vacunación. Recordemos algo muy importante, que nosotros al vacunarnos contra influenza, vamos a generar la respuesta de anticuerpos, de las defensas en nuestro cuerpo entre 2 y 4 semanas después. Entonces, por ejemplo, yo ya me vacuné contra influenza, me vacuné esta semana. Entonces, yo todavía no estoy protegida contra influenza. Me voy a tardar todavía unas 2 semanas más en tener una respuesta de anticuerpos adecuada para combatir la infección. Entonces, es muy importante vacunarse y no posponer la vacuna contra influenza porque nos vamos a vacunar contra alguna otra enfermedad. Ahora, justamente el día de ayer, doctora, cambiaron los lineamientos de Secretaría de Salud y ya por orden de Secretaría de Salud nos podemos vacunar de manera simultánea contra COVID-19 y contra influenza. Esto a nivel mundial ya prácticamente se está haciendo.
No tenemos que posponer, por supuesto, la vacuna de COVID, que sabemos que estamos en una emergencia epidemiológica y que tenemos que estar protegidos, y no pospongamos la vacuna contra influenza porque nos van a poner la de COVID. ¿Por qué? Porque vamos a tardar en crear anticuerpos y tenemos que estar preparados para esta temporada y con mayor razón con la movilidad social que hay en este momento. Entonces, no tengan una oportunidad perdida de vacunación, no pospongan vacunas, pongan la vacuna cuando les corresponda. Muchas gracias, doctora. Pues esto es una buena noticia, ¿no? El hecho de que ya hayan dado una recomendación para esta cuestión de vacuna COVID-19 e influenza, se puede poner de forma simultánea. Y pues también el hecho de saber, doctora, que la vacuna de influenza se puede poner con otras vacunas. Sabemos por esta cuestión de pandemia, pues hemos venido arrastrando como un atraso en los esquemas de vacunación, ¿no? Y sobre todo de nuestros pequeñitos. Entonces el hecho de saber que pues se pueden poner, pues nos da bastante tranquilidad. Así que si van a ir al centro de vacunación, ya cuando empiece esta campaña de influenza, pues también vayamos aprovechándonos para poner al día la cartilla de vacunación de nuestros pequeñitos, ¿no? Y sobre todo, como dice la doctora, la movilidad, esta nueva normalidad, todos estamos regresando a actividades. Es importante que todos tengamos las vacunas al corriente. Doctora, quiero adelante. comentar si me das oportunidad de algo que está sucediendo bastante, tanto en la práctica pública como privada. Hay muchos papás que por la pandemia retrasaron el esquema de vacunación de los niños. Me he encontrado con cartillas de vacunación incompletas, pues prácticamente de año y medio sin vacunas. Esto puede ser algo muy grave. De hecho, ya hay estudios por la Organización Mundial de la Salud de cuántas dosis perdidas hay por vacuna, por ejemplo, la triple viral. Hay una gran cantidad de dosis perdidas por la pandemia. Eso quiere decir que hay muchos niños que no están vacunados contra lo básico que es el esquema nacional de salud. Ahora pongámoslo en el escenario de mi hijo va a ir a la escuela y mi hijo va a estar con otros niños que no están vacunados. Entonces, por supuesto, eso da paso a brotes por enfermedades que se pueden transmitir, que se pueden prevenir por medio de la vacunación. No esperen y pongan el esquema nacional de vacunación de sus hijos al día. Yo siempre les comento, revisen la cartilla constantemente, porque muchas veces como papás no nos damos cuenta, le tocaba una vacuna a los 4 años. Entonces, generalmente los primeros 6 meses de vida es cuando estamos más al pendiente de las vacunas y después de ese momento van siendo cada vez hacían su sesión para ver que estén todos completos y lo que no se tenga, acudan a ponerlo al centro de salud a donde ustedes gusten con su pediatra, centro de vacunación privado más cercano. Entonces es muy importante cuidarnos los unos a los otros y por supuesto cuidar a nuestros hijos de enfermedades que se pueden prevenir. Totalmente, doctora, de acuerdo. Entonces recuerden, mamás, papás, amigos, amigas que están conectados, revisen las cartillas de vacunación. Es importante vacunarse contra influenza, pero también con todas esas vacunas que están marcadas en la cartilla. Pongamos al día toda esta cuestión. Y bueno, doctora, me gustaría que nos hicieras algunas recomendaciones o medidas para prevenir el contagio y la enfermedad por el virus de influenza. Claro, doctora, creo que ahora más que nunca lo sabemos muy bien, ¿verdad? Porque lo hemos repetido, yo creo que todas las personas y lo hemos escuchado en radio, televisión, etcétera, en todos los medios de comunicación. Las medidas para prevenir COVID-19. En el caso de prevención de influenza son prácticamente las mismas. Número 1, la vacuna. Por supuesto que la vacuna es el número 1, el poder administrárselo a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a las personas con grupos de riesgo, por supuesto va a disminuir la gravedad, la hospitalización, muerte. Número 2, el estornudar, toser, de etiqueta, esto es con el codo, hacer esto. Nunca utilizar las manos. Recuerden que nunca se deben de utilizar las manos para estornudar, que yo creo que era algo que hacíamos mucho anteriormente, previo a COVID.
Otro punto muy importante también es lavarse las manos frecuentemente. El virus de la influenza se ha demostrado que sí es posible transmisión por medio de superficies contaminadas. A diferencia, por ejemplo, de COVID-19, que esto ya se vio que prácticamente no hay mucha transmisión por contacto con superficies contaminadas, pero influenza tiene un poco más alto esto, se puede contagiar, se puede transmitir de esa manera, entonces es importante el lavado de manos. Ahora en tiempos de escuela, por supuesto, no enviar a los niños a la escuela, guardería, a donde vayan los niños que estén en contacto con otras personas, si tienen datos o síntomas respiratorios para prevenir infecciones en más personas. Muchas gracias, doctora. Entonces, todas estas medidas que prácticamente ya venimos dominando desde hace más de año, 8 meses, 9 meses más o menos, pues son las mismas que aplican para influenza y sobre todo la vacunación, ¿no? Sería la medida principal para disminuir pues estos riesgos, ¿no? Como les decía, la cuestión de complicaciones, ¿no? Entonces, pues ahí, amigos, por favor, apunten en su calendario. La campaña de vacunación en sector público empieza el 3 de noviembre para estos grupos que ya la doctora hizo favor de mencionarlos. Así que no debemos de bajar la guardia. Existen otras enfermedades como influenza que también puede ser grave. Y ahora con este regreso a las actividades, pues estamos en riesgo. Lo bueno es que pues existen herramientas seguras y efectivas como lo son las vacunas. Doctora Denise, pues estamos recibiendo algunas preguntas de nuestros seguidores que se encuentran conectados en este momento. Voy a leerlas en el chat de mi celular, si me lo permites. Así que te las voy a ir leyendo. Echeverría Yuri menciona, ¿cuánto tiempo debe pasar entre la vacuna de COVID y la vacuna de influenza? O sea, la aplicación, doctora, entre vacunas. Ok, no se pueden administrar de manera simultánea, no hay que esperar un periodo de tiempo. Versión actualizada de los lineamientos desde el día de ayer en México. Entonces, adelante, vacúnense contra los dos y eviten enfermedades que se pueden prevenir, por supuesto. Evitemos la pérdida de oportunidad, ¿no? De vacunación. Claro. Entonces, esto es reciente totalmente. Como decía la doctora, apenas ayer fueron actualizados estos lineamientos, ya que antes eran 14 días. Sin embargo, ahora puede ser de forma simultánea. Una pregunta muy interesante de Isabel Gallastegui. Ella menciona, doctora, ¿cómo puedo diferenciar COVID-19 de influenza? Ok. COVID-19 e influenza se pueden parecer mucho, así como con algunos otros virus respiratorios. El COVID-19, la sintomatología compartida con influenza, puede ser que haya congestión, puede ser que haya escurrimiento nasal, puede haber dolor de cabeza, puede haber malestar general, que esto se ha visto también más con influenza que con COVID-19. El malestar general muy importante. Con influenza y con COVID puede haber diarrea, por supuesto, y la fiebre también en ambas enfermedades virales. Que, por ejemplo, no tiene influenza, a diferencia de COVID, la pérdida del olfato y del gusto, lo que nosotros llamamos anosmia. La pérdida del olfato es algo muy característico actualmente de COVID-19 y la pérdida del gusto, pero ojo, esto no lo presentan todas las personas. Es necesario acudir siempre con el médico. ¿Por qué? Porque el médico nos puede ayudar a diferenciar en caso de necesario el pedir una prueba para diferenciar y sobre todo porque influenza, por ejemplo, tiene un tratamiento tomado que pues ayuda a disminuir los días de enfermedad. Y COVID-19 tenemos que vigilar ciertas complicaciones que se presentan generalmente después del día 5, aunque no tenemos un tratamiento para la COVID-19, llamémosle cuadro leve. Entonces, leve, moderado, pues no hay un tratamiento establecido y a diferencia de influenza. Entonces, por eso es necesario acudir con el médico y, por supuesto, si estás vacunado contra influenza y si estás vacunado contra COVID,
incluso pues puede ser cualquier otro virus respiratorio. Así es, doctora. Entonces, pues sí, ahí tienen unas leves diferencias, sin embargo, al ser cuadros respiratorios, pues pueden ser confusos. Aquí la recomendación es que si alguien tiene algún cuadro respiratorio, pues acudir con el médico, con el especialista, quien pues con base a la clínica y pues también alguna prueba va a confirmar y va a determinar el diagnóstico para dar un tratamiento específico. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, pues nos siguen llegando más preguntas. Nayeli Núñez pregunta, doctora, ¿cuáles son las contraindicaciones de la vacuna de influenza? Es muy buena pregunta. En las contraindicaciones prácticamente es que seas alérgico, más bien que hagas un choque anafiláctico, una reacción severa de alergia a alguno de los componentes de la vacuna. Ese es la principal contraindicación. Hay ciertos mitos, por ejemplo, si eres alérgico al huevo, no te puedes vacunar. Claro, la vacuna es compatible con las personas alérgicas, entonces te puedes vacunar. Hay otro mito muy frecuente, no te puedes vacunar si trae el bebé, el niño, la persona, mocos, estornudos, tos porque estás enfermo y no te puedes vacunar. Eso no es contraindicación. Con la vacuna contra influenza te puedes vacunar contra influenza si tú tienes un cuadro respiratorio leve, sin problema. Eso no es una contraindicación. La fiebre, aquí va a depender también, por supuesto, el médico, ¿verdad? La recomendación del médico para aplicar la vacuna cuando se tiene fiebre. La recomendación también es que puedes esperar para aplicarte la vacuna contra influenza. Entonces, adelante, rompamos estos mitos y los alérgicos al huevo y las personas que tienen algo de estornudos, tos, mocos, se pueden vacunar también. Muchísimas gracias. Y bueno, pues recordar nada más que la vacuna está indicada a partir de los 6 meses, entonces estaría contraindicada en menores de este rango de edad, ¿no? Niños pequeñitos. Entonces, doctora, ¿en mujeres embarazadas también se aplica esta vacuna contra influenza? Sí, claro que sí, por lo que les comentaba, que vamos a proteger a dos personas, a la mamá y al recién nacido. Le vamos a transferir a mamá, la vamos a proteger, por supuesto, de cuadro grave, complicaciones, ingreso a terapia intensiva, hospitalizaciones, necesidad de ventilación mecánica, incluso de muerte. Recordemos que el embarazo es un grupo de riesgo, entonces nosotros podemos, por medio de la vacuna de influenza, proteger a mamá y al bebé. El bebé lo vamos a proteger, por supuesto, de parto prematuro asociado a que una mamá puede enfermar gravemente de influenza, por supuesto, el peso bajo al nacer secundario a esto, y también le vamos a brindar protección, nosotros como mamás, les vamos a brindar protección los primeros meses de vida que no se pueden vacunar, como bien dijiste, doctora, los primeros 6 meses de vida, pues un bebé no se puede vacunar, está contraindicado. Entonces nosotros le podemos conferir anticuerpos o defensas a nuestro bebé administrándonos la vacuna durante el embarazo. Entonces es un ganar-ganar para ambos. Sin duda, entonces está totalmente indicada, es una vacuna segura en el embarazo, se puede poner en cualquier trimestre. Ahora sí, como les decíamos, en cuanto esté disponible si estás embarazada, busca esa vacuna para protegerte a ti y proteger a ese bebé. Y bueno, doctora, Rosy Pastrana nos pregunta también ahora sí que nos comparte una pregunta muy, muy frecuente en estos tiempos. Menciona, ¿qué tiempo debo de dejar pasar para vacunarme de influenza si el paciente tuvo COVID-19? Ok, muy bien. Aquí, si el paciente, cualquier persona que tenga COVID-19, no se debe de administrar ninguna vacuna durante el periodo de contagiosidad, que son los 10 días, desde el primer síntoma hasta el 10º día. En este periodo, por supuesto, no debemos de salir a evitar contagiar a otras personas. En este periodo no debemos de... Dependiendo del cuadro de COVID, tú te puedes vacunar contra influenza, cualquier otra vacuna, acudiendo al centro de salud, con tu médico, etcétera. Entonces no tenemos que esperar más tiempo para vacunarnos. Adelante, nada más el periodo de los 10 y luego ya a vacunarnos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, el periodo para vacunarte después de que te dio un cuadro de COVID
va de 10, incluso hasta 14 días, esto siempre y cuando contando obviamente la alta, que ya esté pues resuelto dentro de lo que cabe el cuadro, ¿no? Entonces, pues es importante ahí anotarlo. Doctora, llega otra pregunta de Jenny Pérez, menciona, mi niño lleva un tratamiento, toma vacunas para combatir la alergia, ¿puede vacunarse? Sin ningún problema. Se puede vacunar, no hay una contraindicación por la inmunoterapia. Se puede vacunar contra influenza y contra cualquier otra cosa que no sea alérgico, por supuesto, a los componentes de la vacuna. Si no hay eso, se puede vacunar. Sí, sin problema. Ok, sin problema se puede vacunar. Y bueno, Ana Karen pregunta, si mi bebé tiene 9 meses, ¿cuántas dosis debe de recibir y con qué intervalo de tiempo, doctora? Excelente pregunta. Después de los 6 meses de edad hasta los 9 años de edad, si es la primera vez que vamos a recibir la vacuna contra influenza, que es el rango de tu bebé, debemos de vacunar en 2 ocasiones. La primera vez que te vas a vacunar, tenemos que poner 2 dosis de la vacuna entre los 6 meses y los 9 años. Las 2 dosis de la vacuna van a estar separados por 4 semanas, un mes. Por eso, si observan en la cartilla nacional de vacunación, viene influenza 6 y 7 meses. Entonces, esos 6 y 7 meses, si no había temporada de influenza, no había vacuna contra influenza, cuando tu bebé tuvo 6 y 7 meses, no es ningún problema. A los 9 meses de tu bebé se lo pones a los 9 y a los 10 y te los van a sellar en el cuadrito de la edad de 6 y 7 meses porque ya le pusiste la primera vez las 2 dosis que deben de ser. Si es un niño que tiene 5 años y que nunca ha sido vacunado contra influenza y los papás ya los convencimos que la vacuna es buena y que tienen que vacunar a ese niño, ese niño tiene que recibir también 2 dosis de la vacuna, porque es la primera vez que se va a vacunar, aunque tengan 5 años. Entonces se pondría a los 5 años y luego 4 semanas después, o sea, a los 5 años, un mes. Entonces, esto así hasta los 9 años de edad. Después de los 9 años de edad, si es la primera vez que te vas a vacunar contra influenza, solo es una dosis. Muchísimas gracias. Y aquí nada más, doctora, me gustaría ampliar un poquito. Si ese pequeñito de 9 meses, suponiendo que en la temporada pasada fue a vacunación y le pusieron una dosis, pero no regresó la mami a las 4 semanas, en esta temporada tendríamos que ponerle las 2 dosis. O sea, no podemos pasar a un esquema de una dosis si no se completó las 2 dosis de primo vacunación, así le llamamos nosotros. ¿No, doctora? Claro que sí, sí pasa eso muy frecuentemente. A veces los bebés cumplen en marzo, los 6 meses, y resulta que se pone la de los 6 meses y no hay vacuna contra influenza, ya no se está administrando. Entonces, esta temporada nueva que está empezando ahorita octubre y que ya la vacunación va a iniciar medios públicos, entonces ahora sí hay que ponerle las 2 dosis de la vacuna, si te quedaste con una sola dosis la temporada pasada. Así es, si nos quedamos a medias, en esta tenemos que poner las 2 y ya después, ahora sí empezamos con una dosis en cada temporada. Doctora, están llegando más preguntas. Mencionan, Gabriela Cepeda, una vez puesta la vacuna de influenza, ¿en cuánto tiempo estamos cubiertos y por cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Bastante buena pregunta. Ok, esta vacuna, conforme pasa el tiempo, van disminuyendo los anticuerpos. Alcanzamos un nivel máximo de anticuerpos como a las 4 semanas, 6 semanas después de que nos pusimos la vacuna. Y cada mes va disminuyendo la protección. Por eso es muy importante el saber que para la próxima temporada prácticamente no vamos a tener anticuerpos contra la enfermedad. Y además, por ejemplo, en la época en donde es en invierno, que es la temporada en donde más hay contagios, no te has vacunado contra influenza, te recomiendo totalmente, si es enero, si es febrero, vacúnate porque es el tiempo en donde más hay contagios y puedes alcanzar todavía los niveles necesarios para protegerte. Entonces, la vacuna te puede proteger toda la temporada porque recordemos que para
siguiente temporada la misma vacuna. Entonces va a cambiar el contenido por las cepas circulantes de ese año, de esa temporada otoño-invierno, y entonces nos tenemos que volver a vacunar independientemente que nos hayamos vacunado ese mismo año. Entonces, vacunarse todos y hacerlo por temporada, no por año. Así es, doctora. Entonces, cada temporada, en cuanto ya esté disponible la vacuna. Doctora, Mari Martínez nos pregunta, ¿dónde puedo encontrar la vacuna contra influenza, doctora? Muy bien, la pueden encontrar en este momento en centros de vacunación privados, con su médico pediatra, en hospitales privados, y a partir del 3 de noviembre ya libre en todo Secretaría de Salud, IMSS, todos los servicios públicos, ya la pueden encontrar a partir de la próxima semana. Entonces, no pierdan el tiempo y a vacunarnos para empezar a crear anticuerpos justamente antes de que empiece a circular más el virus. Perfecto, muchísimas gracias. Y nada más recordar que a partir del 3 de noviembre, como bien menciona la doctora, va a estar disponible para estos grupos de riesgo que habíamos estado platicando. Niños de 6 meses hasta 59 meses, personas arriba de 60 años y todas estas personas que tienen algún tipo de enfermedad de base. Embarazadas, por supuesto, y los profesionales de la salud. Doctora, pues todavía siguen llegando preguntas. Les voy a leer las últimas. Ángel Katy menciona, ¿hay contraindicaciones de poner vacuna influenza con vacuna de VPH en niñas de 9 años? Esta es una muy buena pregunta y me da mucho gusto que hablemos también de una vacuna que lamentablemente no está muy aceptada. La vacuna contra influenza se puede poner simultánea a la vacuna de virus papiloma humano. Es muy importante que no pierda ninguna de las dos. Se puede poner el mismo día, al día siguiente, 2 semanas después. Como les comentaba, no hay contraindicación entre las vacunas que se quieran poner ahora ni con COVID y la vacuna de influenza. Entonces, VPH, adelante, póngansela, se la pueden poner simultánea o tiempo después, no hay un intervalo de tiempo. Así es, entonces aprovechemos esa ida y veamos qué hace falta para completar pues, los esquemas de nuestros pequeños, ¿no? Doctora Yassi Yáñez pregunta, ¿cuáles son las vacunas adicionales que podemos incluir en la cartilla de vacunación? O sea, las que no están marcadas, por eso quiero entender. Muy bien, excelente pregunta. Las vacunas adicionales que se pueden administrar en todos los niños, prácticamente que no vienen en el esquema de vacunación nacional, son varicela a partir de los 12 meses de edad y con un refuerzo a los 4 años. Son 2 dosis de vacuna contra varicela. La vacuna contra hepatitis A, que se administra también a los 12 meses, y la segunda dosis 6 meses después. Y en algunas regiones, por supuesto, yo la recomiendo muchísimo, sobre todo en el área en donde yo estoy, en el norte, la vacuna contra meningococo. La vacuna contra meningococo es una vacuna sumamente importante porque es una enfermedad letal. Es una enfermedad que puede ser letal y puede dejar secuelas muy importantes. Entonces, esta enfermedad esta bacteria más bien produce 2 enfermedades, puede ser meningitis, puede ser algo que nosotros llamamos sepsis, que es una infección en todo el cuerpo, y por la letalidad es muy conveniente el que se vacunen a los niños. Ahí sí yo les pediría, por supuesto, que se unan o que pregunten a un experto, a su pediatra, para que les recomiende la vacuna contra meningococo. Y por supuesto, desde los 9 meses se pueden vacunar contra meningococo. Y si ya son después de los 2 años que se aplica la vacuna, pues prácticamente ya es una sola dosis. Esas son las vacunas fuera del esquema de vacunación que podemos administrar protección de nuestros niños. Perfecto, entonces varicela, meningococo, es importante que las busquemos por fuera porque estas no están dentro del esquema de vacunación. Y doctora, pues siguen llegando más preguntas, pero el tiempo se nos fue rápidamente, pero si me lo permites, leemos la última. Claro que sí, adelante. Carlos Muñoz pregunta, si ya me vacuné contra COVID-19, ¿estoy protegido contra influenza? Ok, no, la respuesta es no estás protegido contra influenza.
La enfermedad de COVID-19 la produce un virus que se llama SARS-CoV-2. Y la influenza lo produce el virus de la influenza. Son diferentes virus, no hay una respuesta cruzada, son diferentes virus, diferentes vacunas para protegerte de cada una. Entonces, lo recomendable es que te vacunes contra ambas enfermedades. Ok, entonces no te protege, hay que buscar la vacuna, obviamente de acuerdo a la edad y si está recomendado. Entonces, cada vacuna es específica para proteger para estos dos diferentes virus. Doctora, pues para cerrar, no sé si le gustaría compartir algún mensaje final para nuestros amigos que se encuentran conectados. Claro que sí. Vacúnense contra influenza. Dejen de creer en mitos, basémonos en la ciencia, en lo que nos dicen nuestros expertos, en los estudios, la realidad, porque ya hemos visto lo que puede provocar una enfermedad que puede ser devastadora. Protejamos a los que más queremos, a nuestros hijos, puntualmente cada temporada, y no nos dejemos llevar por los mitos que se va a sentir mal, no se puede vacunar porque es alérgico al huevo. Siempre busquen al experto, busquen a su pediatra, a su médico para preguntarles ese tipo de dudas, pero no dejen a la ligera la decisión de vacunar a nuestros hijos, porque recuerden que eso es algo preciado que les podemos dar, amamos, el protegerlos contra una enfermedad que puede ser devastadora. Entonces, adelante, vacúnense todos esta temporada de influenza y que esperamos que ya empiece a circular el virus como cada año. Doctora Denise, muchísimas gracias por su excelente participación en este Facebook Live. Gracias por compartir tu conocimiento en el tema y por resolver todas estas dudas. Y bueno, pues ya para cerrar esta sesión, me gustaría compartir algunos puntos claves de esta amena charla donde platicamos de la importancia de vacunarnos contra influenza. Y bueno, tomen nota. Número 1, la influenza es una enfermedad que puede ser grave y puede causar hospitalización y muerte. Número 2, la vacunación es efectiva y es segura para evitar estas complicaciones. Así que vacunémonos. Y número 3, vayan a su centro de salud o a su médico de confianza para que puedan vacunarse contra influenza y también poner al día su cartilla de vacunación. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Fue un placer. Gracias a ti, doctora Julissa. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Gracias por compartirnos todas sus dudas. Yo soy la doctora Julissa Rodríguez y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.